Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Esperanza en lo Invisible. Un saludo a todos los que nos están viendo, quizás algunos por primera vez. Y contarles solamente que en este canal generalmente tenemos un podcast que llevamos varios años con algunos hermanos de la iglesia. Acá de Pichilemu, la iglesia El Faro hemos estado haciendo. Pero últimamente por todo el tema del COVID-19 no hemos podido juntarnos, pero aún así he estado haciendo clases principalmente relacionadas al tema de la escatología en este último tiempo. Tuvimos una serie sobre Mateo 24 y después otro sobre el libro de Apocalipsis que terminamos la semana pasada. Así que todos esos videos están disponibles acá en el canal también, en nuestro canal de YouTube, y los pueden ver. Y bueno, hoy día vamos a estar hablando de un tema eh, relativamente relacionado con la escatología, con las cosas finales. Y como dice el título de este episodio, vamos a estar hablando del cristianismo y el preterismo total. Y quizás este término preterismo lo habrán escuchado en alguna ocasión. Y básicamente preter es la palabra griega que significa pasado. Y el preterismo básicamente plantea la idea de que gran parte o buena parte de las profecías en la Biblia, ¿cierto? Especialmente en el Nuevo Testamento, ya se cumplieron en el pasado. Pero el día de hoy vamos a estar diferenciando el preterismo o lo que algunos también llaman el preterismo parcial o el preterismo ortodoxo de otro tipo de preterismo, otro movimiento que se llama, que es conocido como preterismo total o hiperpreterismo. Entonces, eso va a ser el tema de conversación de hoy. Ahora, este movimiento no es un movimiento muy grande en ningún sentido. Y en el mundo habla hispana tampoco es muy conocido, tampoco hay tanta información al respecto. Y es bastante confuso porque los preteristas totales o hiperpreteristas, especialmente en los últimos tiempos, se hacen llamar simplemente preteristas. De cierta manera han intentado tomar ese lema, aunque eh, creo que se puede demostrar que están distorsionando ahí el uso histórico de la palabra. Entonces, en el último tiempo esto se ha volvido algo tema de conversación. Bueno, algunos quizás saben que en febrero yo lancé una película, un documental llamado En la Tierra como en el Cielo, y en ese documental hablo de la escatología desde una perspectiva postmilenial. Y desde que lancé ese documental en febrero he estado hablando bastante de la escatología y justamente este tema del preterismo total ha surgido en varios momentos. Eh, Algo que quizás gatilló este video, aunque la verdad había pensado hace un tiempo hacer un video relacionado con este tema, fue una interacción con la gente de la editorial Kerygma, que se describe a sí mismo como una editorial líder en la publicación de literatura cristiana académica en español. Creo que fue la semana pasada, Mauricio Jiménez, que es editor ahí en Kerygma, anunció que estaban en proceso de revisar y que iban a publicar un libro escrito por un preterista total o un preterista radical, como lo llama él. Y cuando vi esa publicación, bueno, sabiendo algo de qué se trata este tema del preterismo total, yo les pregunté, ¿están seguros que saben lo que significa eso? O sea, y quizás cuestionando un poco la decisión
de la publicadora en ese sentido. Y bueno, tuvimos una interacción ahí y creo que en resumen, no sé si mis comentarios fueron muy bien recibidos por la gente de Kerygma. De hecho, incluso empezaron a insinuar que yo era alguien que promovía el antiintelectualismo académico y que estoy en contra del diálogo teológico en sus diferentes expresiones, ¿cierto? Entonces, y me respondieron, no, nosotros conocemos muy bien la postura preteísta total, conocemos muy bien lo que esta persona va a estar defendiendo en su libro. Y entonces después dejó bien claro que no estaba interesado en debatir sobre el tema, que esto es algo que van a publicar, como Kerygma puso eso en mayúsculas para enfatizar ese punto. Aunque por otro lado fue interesante porque después creo que es el director de Kerygma llegó también a comentar y él dijo, no, en realidad no sabemos si lo vamos a publicar, estamos viendo, considerando, porque también ellos han publicado en este tiempo una serie sobre el tema de la escatología de varios libros. A todo esto, muy buenos los libros. Yo he recomendado uno que es el de Kenneth Gentry, que defiende una postura postmilenial, que también es la postura que comparto yo. Y también tienen un premilenialista, Michael Vlach, y un amilenialista, Sam Storms. Ahora, parte del problema tiene que ver con cómo se considera este tema del preterismo total, porque tenía la impresión, por lo menos de la manera que estaban hablando, que en su opinión el preterismo total es una opinión más, igual que el amilenialismo, premilenialismo, postmilenialismo, está todo en la misma categoría, solo que esto es una opinión más que se tiene que agregar a la lista, podríamos decir. Y en ese sentido tenemos una gran diferencia. De hecho, en un momento Mauricio se molestó bastante porque igual me llama la atención que la opinión implícita de Nathan Anderson tiene del autor. No lo ve como un cristiano y como un hermano. Ese juicio tan apresurado de una persona a quien no conoce su fe en Jesús y su testimonio de vida, de verdad me llama poderosamente la atención, una pena, por lo menos. Entonces, básicamente empezamos, o sea, todo el tema gira en torno a qué es lo que enseña el preterismo total, finalmente. E incluso cuando mencioné que iba a hacer un video sobre este tema, el director de Kerygma me acusó de parecer una vieja de lavandero en vez de un siervo de Dios por hacer tal cosa, ya que estoy hablando de un libro que aún no he leído o que aún no ha sido publicado. Entonces, bueno, obviamente quiero aclarar que en este video, ¿cierto?, no voy a estar hablando necesariamente de un libro que no he leído, porque no lo he leído. Voy a estar basando mis comentarios y respondiendo a lo que es el preterismo total o el hiperpreterismo. Porque justamente el autor de este libro que van a publicar apareció y se identificó claramente como preterista total. Y en ese tema no había ambigüedad. Y también quiero dejar claro que mi problema en ese sentido no es mucho con él. De hecho, no tuvimos mucha interacción en ese sentido y no me sorprende para nada que él tenga el deseo de propagar las ideas que él sostiene, su postura, y creo que es libre de hacerlo en ese sentido. Mi problema principal es con
la gente de Querigma hablando como si esto fuese simplemente una postura escatológica más dentro de lo que es el cristianismo y como si esto fuera, bueno, tienes amilenialismo, premilenialismo, postmilenialismo y preterismo total. Y creo que ese es un error tremendo. Y vamos a justamente hablar un poco qué es lo que plantea el preterismo total y por qué creo que es un tema peligroso. Ahora, ¿soy experto en el tema? No, nunca he dicho ser experto en el tema del preterismo total. Sin duda, hay gente que sabe más del tema que yo en ese sentido, pero creo que he podido leer y estudiar lo suficiente sobre el tema para ver que es un movimiento peligroso para la Iglesia de Cristo y que lo que enseña está totalmente apartado de lo que ha sido la enseñanza de la Iglesia en muchos puntos en los últimos 2000 años, realmente. Entonces, ¿qué es lo que plantea el preterismo total o el hiperpreterismo? Bueno, cualquier investigación que uno hace sobre el tema, rápidamente te das cuenta que entre ellos tienen hartas divisiones, tienen hartas discusiones. Y justamente una de estas discusiones, bueno, y ahí veo a alguien ahí diciendo, no es lo mismo que el hiperpreterismo, el preterismo total es diferente y todo esto. Justamente eso es lo que les gusta discutir a ellos, sobre las etiquetas. Entonces, algunos hablan de preterismo total, otros de escatología del pacto, preterismo consistente, transmilenialismo es un título bastante interesante, especialmente considerando los tiempos en los que estamos viviendo. Y bueno, obviamente no les gusta el título de hiperpreterismo en ese sentido, aunque, y ellos lo asignan, ¿cierto?, a un grupo específico dentro de su movimiento que se llama Solo Israel. Y básicamente los Solo Israel tienen una postura aún más radical que los preteristas totales. Ahora, ¿cuál es el problema y por qué estoy usando el término preterista o hiperpreterista en relación a ellos? Bueno, simplemente porque ellos no inventaron ese término. Ese término lo usó Kenneth Gentry en un artículo en 1995 para referirse a personas como Max King y Ed Stevens y otros. Entonces, hiperpreterismo era el título que usó Kenneth Gentry antes de que ellos lo usaran de esta otra forma. Y en esos tiempos no estaban tan preocupados por qué título poner, qué título usaban sus enemigos teológicos, por así decirlo. Entonces, y justamente la realidad de que ellos van más allá de lo que el preterismo ha dicho históricamente, me parece totalmente apropiado llamarlo hiperpreterismo. Igual que se usa el término hipercalvinismo, ¿cierto?, para ciertas personas que van más allá de la enseñanza más histórica calvinista en ese sentido. Y obviamente nadie quiere tomar ese título, pero ese es simplemente el lenguaje que se ha usado en otras circunstancias. Entonces, para ellos es un tema este de los títulos en muchas ocasiones. Y como ya mencioné, tienen muchas diferencias en cuanto a sus interpretaciones y hay un montón de discusiones y peleas ahí, pero tienen una cosa así en común y quizás es lo único, y ellos creen básicamente que toda profecía bíblica ha sido cumplida y que ese cumplimiento gira en torno a la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Entonces la guerra judía, cuando los romanos conquistaron Jerusalén en ese sentido, ellos creen que todo lo que las profecías bíblicas se cumplieron en ese tiempo. Y eso es lo mismo que dijo incluso el autor
que hizo algunos comentarios, ¿cierto? Dijo, después cuando le pregunté, le hice la pregunta sencilla: ¿tú crees que todas las profecías bíblicas sean cumplidas? Y más tarde él respondió, y después de, ¿cierto?, decir que, citar a Lutero, ¿cierto?, de que debo ser convencido por la Escritura, y que diciendo que sigue el principio de sola Escritura, dijo que el preterismo total plantea que todo se cumplió en aquella generación. Entonces esa es la propuesta, que ya no hay, todo en cuanto a la profecía bíblica se ha cumplido en el pasado. Todo ya no se espera nada en cuanto a profecía bíblica en el futuro. Y como ya mencioné, este término preterismo, realmente el primer uso, según el diccionario de Oxford, fue en el siglo XIX por G.S. Faber en un libro llamado Sacred Calendar of Prophecy, relacionado a, son 3 volúmenes, ¿cierto?, y relacionado a la profecía bíblica. Y entonces el término, como ya mencioné, significa pasado, y tiene que ver con la idea que gran parte de las profecías se han cumplido en el pasado. Ahora muchos apuntan a Luis de Alcázar, ¿cierto?, un sacerdote católico, como uno de los primeros en escribir una obra más sistemática desde una perspectiva preterista, pero obviamente preterista en un sentido histórico. Luis de Alcázar no estaba diciendo que toda profecía se cumplió en esa generación, por lo que recuerdo, sino que estaba diciendo que una buena parte de eso se había cumplido en ese tiempo. Y después en el mundo protestante también habían varios otros intérpretes importantes. Ahora más adelante, en el siglo XIX, surgió unos intérpretes como J. Stuart Russell y Robert Townley, quienes, y ellos sí escribieron defendiendo esta idea de que en realidad toda profecía bíblica se cumplió prácticamente en el año 70, aunque Russell cree que los 1000 años fueron 1000 años después, pero el punto ya para estos tiempos ya está todo cumplido en ese esquema. Aunque sí vale la pena mencionar que Robert Townley después se retractó de sus ideas y se arrepintió de eso. Ahora, después de eso, la postura prácticamente desapareció. No era una postura de importancia realmente, hasta que fue revivido a fines del siglo XX por ciertas personas, principalmente asociadas a The Church of Christ, o las iglesias de un grupo en los Estados Unidos, principalmente, y personas como Max King o Don Preston o Ed Stevens, entre otros. Y ellos volvieron con esta idea de que en realidad toda la profecía bíblica se cumplió con la destrucción del templo. Y de hecho Max King fue un poco incluso más radical que Russell en cuanto al milenio, porque por eso se llama transmilenialismo su postura, porque Max King postulaba que el milenio, los 1000 años, en realidad era el tiempo entre la ascensión de Cristo y la destrucción de Jerusalén. Entonces, aproximadamente esos 40 años era el milenio, el tiempo de transición. Entonces, realmente ahí es donde vemos más que nada el movimiento moderno, que podríamos decir que es el preterismo total. Entonces, en ese sentido, como ya mencioné, eso sería como un poco la historia del movimiento. Ahora, ¿qué hay de esta idea de que, bueno, el preterismo total es simplemente otra variante de la escatología, otra opción, solo uno más entre las ya mencionadas? Y en realidad creo que esa propuesta es algo que le ha dado, los ha permitido quizás avanzar su postura más de lo que yo diría realmente merece. ¿Por qué?
porque el tema de la escatología para muchos cristianos es complicado, hay muchas diferencias, muchas peleas en relación a la escatología. Pero entonces es fácil decir, mira, esta es otra postura escatológica y solamente eso. Ahora, al considerar esta pregunta, nos damos cuenta que el preterismo total no es la fe histórica cristiana, sino algo completamente diferente, ya que esta conclusión de que toda profecía se cumplió los obliga a reinterpretar muchos de los fundamentos de la fe cristiana universal, muchas de las cosas que la Iglesia siempre ha creído y donde no ha habido desacuerdo históricamente. Y están obligados a hacer eso porque ellos toman esta conclusión relacionada a la escatología y así es la teología, o sea, creer algo errado en una parte de tu teología, y especialmente cuando es algo grande, inevitablemente va a afectar a otras partes de la doctrina. Y entonces, por eso es importante empezar considerando los credos históricos de la Iglesia, considerando qué es lo que la Iglesia siempre ha creído. Ahora, tampoco es coincidencia que este movimiento surge o resurge, podríamos decir, en el contexto de Church of Christ, de la Iglesia de Cristo, porque ese grupo en particular viene de un contexto histórico donde miraban con mucho desprecio, y todavía hasta el día de hoy miran con desprecio los credos y las confesiones en ese sentido. Y esta idea de que no tenemos credo aparte de la Biblia es un refrán común. Aunque claro, ese refrán también es un credo, aunque no se dan cuenta. Al igual que sola escritura sigue siendo un credo. Entonces, en ese sentido, es importante empezar considerando los credos históricos de la Iglesia. Ahora, alguien, antes incluso de publicar este video, alguien de esa postura estaba diciendo, espero que no vas a hablar de los credos, ¿cierto? Porque los credos son falibles y la Escritura es la autoridad. Ok. Creo que ahí hay un serio malentendido en cuanto, número uno, lo que significa sola escritura, porque eso es un término relacionado con la reforma protestante, con la manera que los reformadores entendían la escritura, y ellos creían que la escritura era la norma normata, era el principio y el fundamento y la corte final, era la autoridad final para nosotros como cristianos. Pero eso nunca implicaba que era la única autoridad, que no existían otras autoridades menores que estaban debajo de la Escritura, ¿cierto? Y los reformadores no negaban los credos históricos de la Iglesia. Entonces, decir que los credos y las confesiones son falibles, y eso es verdad, son escritos por hombres, son falibles, a diferencia de las Escrituras, no es lo mismo que decir que esos credos no tienen autoridad o decir que esos credos no están errados. No porque son falibles, están equivocados. Y ahí es donde hay a mi parecer, una tremenda confusión. Y es por eso que quiero leer uno de los credos más antiguos de la Iglesia cristiana, el credo de los apóstoles, como se conoce. Y es bastante corto, es bastante sencillo. Dice, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Creo en Jesucristo, su unigénito Hijo, nuestro Señor, quien fue concebido por el Espíritu Santo, nacido de la Virgen María, sufrió bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió al infierno y al tercer día resucitó
de entre los muertos. Ascendió al cielo y se sentó a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. Entonces, aquí estamos leyendo uno de los credos más antiguos de la iglesia cristiana. Ahora, esto no está afirmando todas las doctrinas, obviamente, de la Biblia, pero está afirmando algunas de las doctrinas centrales, basado en la palabra, obviamente, de lo que cree la iglesia históricamente. Y rápidamente empezamos a ver donde quizás los preteristas totales podrían tener algunos problemas, porque, y vamos a ver esto quizás ahora en un poco más de detalle, pero si finalmente toda profecía está cumplida, eso significa que la segunda venida ya está cumplida, eso ya ocurrió. Y si ya ocurrió la segunda venida, ya ocurrió la resurrección de los muertos, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, el hecho de que habla de una futura resurrección del cuerpo, que habla de un futuro día cuando vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos, eso contradice totalmente la postura preterista total. Y hay un viejo refrán que dice: nadie tiene problema con los credos hasta que los credos tienen problemas con ellos finalmente. Entonces, obviamente, como los credos no encajan en su esquema, desechan los credos finalmente. Entonces, desde la perspectiva preterista, y si quieres saber si estás hablando con un preterista total, una clave muy fácil de identificar es cuando empiezan a hablar de los cristianos como futuristas. De hecho, incluso personas como yo, que podría identificarme como preterista ortodoxo, preterista parcial o históricamente simplemente preterista, ellos me identificarían como futurista parcial, ¿cierto? Porque desde la perspectiva de ellos todo no importa, porque, o sea, históricamente el tema del futurismo está hablando de una postura bien específica, ¿cierto? De personas que interpretan la tribulación en Apocalipsis como algo futuro, ¿cierto? Ellos serían los futuristas, pero para los preteristas totales, todos los cristianos que no creen su postura son futuristas en ese sentido. Entonces, una manera muy fácil de identificar que estás hablando con un preterista total es que empiezan a usar ese lenguaje. Entonces, estos credos, en un sentido bien minimalista, como ya dice, nos muestran lo que la iglesia ha creído en todas sus ramas. O sea, en este punto ni siquiera estamos hablando de la iglesia protestante solamente, estamos hablando de la iglesia católica, la griega ortodoxa, o sea, todos los ramos del cristianismo han creído estas cosas. Y no es un tema de discusión para los cristianos. Entonces, ahora, como ya mencioné, otro tema aquí es que para muchos evangélicos modernos el tema de los credos, de confesiones, es como algo anticuado, ¿cierto? Muchos no lo han leído simplemente, y los desconocen y no les interesa en muchos casos. Entonces, pero hay que reconocer, históricamente, prácticamente todas las sectas, todos los sectarios se han opuesto a los credos. O sea, una de las cosas que dijo Joseph Smith, por ejemplo, el que empezó el movimiento de los mormones, ¿cierto? Él dijo que que Dios le había revelado que no se debía unir a una iglesia porque ellos están todos equivocados, sus credos son una abominación ante sus ojos. Entonces, esto de negar los credos no es nada nuevo en ese sentido.
Entonces, ahora vamos a entrar en un tema un poco más práctico, porque hemos hablado un poco de los credos y cuáles son los puntos del cristianismo que de una forma u otra tiene que modificar el preterismo total. Ahora, reconozco que no todos lo modifican de la misma manera, pero de cualquier forma están obligados por su conclusión escatológica, por su principio de interpretación, están obligados a desechar la perspectiva histórica cristiana en todos estos puntos, de una forma u otra. La primera de eso, obviamente, ya lo mencioné, la segunda venida de Cristo. Ed Stevens, por ejemplo, uno de ellos dijo, Cristo volvió en el año 70 después de Cristo. Esto es algo que prácticamente todos dicen. De hecho, un grupo de Facebook preterista en su descripción dice que un grupo dedicado al estudio de la escatología preterista, la cual considera el cumplimiento de la parusía, y ahí se refieren a la palabra griega que tiene que ver con la venida del Señor, en el año 70 después de Cristo. Entonces, ellos creen que ya no hay segunda venida, Cristo no va a volver. No, esa no es parte de la esperanza cristiana desde su perspectiva. Y eso tiene un montón de otras implicancias. Otra implicancia de eso es el concepto de una consumación de la historia o un concepto del fin del mundo. Porque si la segunda venida ya ocurrió y toda profecía ya está cumplida, entonces no tenemos razón de pensar que habrá una futura consumación o fin del mundo. De hecho, preteristas totales como John Noe, por ejemplo, enseñan que el mundo de ahora en adelante seguirá infinitamente, seguirá para siempre. John Noe dijo, la Biblia nunca habla de un fin de los tiempos. El mundo nunca acabará. Él dijo, este mundo nunca, repito, nunca va a terminar. Vivimos en un mundo sin fin. Ahora, las implicancias de esta idea, de la idea de que vivimos en un mundo sin fin, que está continuando hasta el infinito, sin una consumación, es un problema gigante, claramente. Porque para empezar, el cristianismo enseña que hay un número específico de redimidos, ¿cierto? El cristianismo enseña que durante este tiempo, durante la era de la iglesia, e incluso antes, hay un número específico de gente que está siendo salvo, que va a ser salvo. Ahora, sí hay ciertas diferencias, especialmente entre calvinistas y arminianos, ¿cierto? Pero en general esa diferencia tiene más que ver más que nada con cómo se llega a ese número. Entonces los arminianos dicen que cierto, ese número está compuesto por los que libremente decidieron creer en Cristo. En cambio, desde una perspectiva reformada y calvinista, ese número está compuesto por los escogidos por Dios antes de la fundación del mundo. Pero de todas formas es un número definido, es un número específico de los hijos de Dios. Y llegamos al fin de la historia y se cierra eso y después por el resto de la eternidad está ese número de los redimidos. O como dice la Confesión de Fe de Westminster en capítulo 3.4, dice, estos ángeles y seres humanos así predestinados y preordenados están particular e inmutablemente designados y su número es tan cierto y definido que no se puede aumentar ni disminuir. Entonces hay un número específico de redimidos. Ahora, esto no puede ser si la historia es infinita. Y bueno, hay un montón de problemas filosóficos con el infinito. Porque si Dios ya conoce el número de sus elegidos, y si la historia es infinita, entonces ese número de elegidos también es algo infinito. Simplemente siempre hay más, hay otra generación, más y más, y nunca se acaba. Entonces, esto negaría la idea de un número fijo del pueblo de Dios o de los escogidos.
Ahora, algunos preteristas totales intentan escapar de ese problema, no apelando a la Biblia, sino apelando a la ciencia y la idea de que no puede existir un mundo infinito y que el mundo naturalmente tiene que acabar. Entonces, lo ven más desde esa perspectiva. Pero otros como Don Preston, él dice, no puede ser, porque si el mundo se acaba, entonces hay un fin del mundo y eso destruiría el esquema del preterismo total. Finalmente habría un día final en ese sentido. Entonces, uno de los puntos es que en el preterismo total no puede haber una consumación o un fin del mundo. Porque eso, o sea, el fin de la profecía ya fue en el año 70. Tampoco hay un juicio final, ¿cierto? La expectativa del cristiano es que en un futuro, ¿cierto? Va a haber la resurrección de los muertos y que los justos y los injustos en la segunda venida de Cristo, van a estar en ese día del juicio final. Y Dios los va a juzgar. Pero desde esta perspectiva, si ya ocurrió la segunda venida y todo esto, entonces ya ocurrió ese juicio. Ese juicio ocurrió en el año 70. Entonces, por ejemplo, Ed Stevens dice, la resurrección y el juicio en el 70 fueron eventos únicos como la cruz y la resurrección de Cristo. No se va a volver a repetir. Entonces estamos hablando de algo fijo, algo que ya pasó. No hay un futuro juicio, no hay un futuro día del juicio para la humanidad desde esta perspectiva. También, como ese día el juicio ya pasó y claramente el diablo es juzgado en ese día, tienen que llegar a la conclusión de que el diablo también ha sido juzgado y el diablo está en el infierno finalmente. Don Preston dice, Jesús sin duda ha lanzado a Satanás al infierno y ha quebrado su poder. Satanás ha sido derrotado y lanzado al infierno. Entonces tampoco hay diablo en este momento para los preteristas totales. El diablo está en el infierno. Y obviamente la resurrección de los muertos. Porque yo creo que acá esto es un punto que se aprovechan un poco del hecho de que la verdad muchos cristianos modernos desconocen bastante o no los han enseñado lo suficientemente claro este tema de la doctrina cristiana de la resurrección de los muertos. Muchos simplemente tienen la impresión de que el cristiano muere y va al cielo y eso es todo, y va a estar por la eternidad, ¿cierto? Tocando el arpa sobre una nube, flotando sin cuerpo y escuchando canciones de Hillsong por la eternidad. Pero en realidad los cristianos siempre han creído que hay un día final, incluso el pasar, el abandonar nuestro cuerpo y ir a la presencia del Señor al momento de muerte, es una situación temporal. Y de que finalmente esas almas que están en el cielo con el Señor, en la segunda venida van a volver, ¿cierto? Con Cristo en su segunda venida y sus cuerpos físicos van a ser resucitados. Glorificados sin duda, pero esos cuerpos físicos van a resucitar. El cristianismo siempre ha creído en la resurrección de los muertos. A pesar, sí, hay algunas facciones gnósticas y de este pensamiento griego que creía que la materia y el mundo material era malvado y ellos tenían un gran problema con el concepto cristiano de la resurrección, pero esto siempre ha sido la enseñanza de la iglesia. Entonces, obviamente, si la resurrección ya ocurrió en el primer siglo, entonces la resurrección no puede ser física, o no puede ser física en el sentido de los cadáveres de los cristianos, ¿cierto?, siendo resucitados. Entonces, por esa razón ellos creen que nuestros cuerpos no resucitan
Y de hecho se burlan de la idea de una resurrección de los cuerpos. Y, y creen que nuestro cuerpo, si es que lo podemos llamar cuerpo, porque aquí ya entramos en un tema semántico, o sea, para ellos, si es que hay un cuerpo, es un cuerpo espiritual, no es un cuerpo físico en ese sentido. No puede haber un cuerpo físico finalmente, porque eso contradeciría su sistema. Y que ese cuerpo espiritual, entre comillas, es totalmente diferente al que tenemos acá en la tierra. Y obviamente ya que no creen en una futura restauración y transformación del orden creado, ¿cierto? Tampoco habría la resurrección de nuestros cuerpos físicos. Y bueno, Ed Stevens, por ejemplo, bueno, y también voy a mencionar, obviamente, que hay diferencias entre ellos en cuanto a estos asuntos. Cada uno tiene su versión particular de este tema, pero el punto es que los cuerpos no puede ser una resurrección física finalmente. Porque, como dice Ed Stevens, en su opinión, el reino de Cristo no es del ámbito físico, es un reino espiritual. Para llegar ahí requiere una resurrección espiritual y no una reanimación física. Entonces, él cree que esta resurrección espiritual tiene que ver con ir al cielo y ahí es donde permanece finalmente el cristiano. Y ahora, es importante mencionar que Jesús dijo en Juan 39, 6, 39 y 40, dijo, y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado, yo no perderé nada, sino que lo resucitaré en el día final, porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Entonces, Jesús promete, ¿cierto?, que todos los suyos serían resucitados en el día final. Ahora, para el preterista total, ese día final ya está en el pasado. Y esto obviamente lleva a la pregunta, entonces, ¿cómo Dios puede tener suyos después de ese día final, que ya está en el pasado? Y es por eso que existen esta facción entre los preteristas totales que se llaman solo Israel, que ellos creen que como toda la profecía ya se cumplió y todo era para Israel y todo era para esa generación intermedia antes de la destrucción del templo, entonces Dios no tiene un pueblo de pacto hoy en día. La Biblia no fue escrita para nosotros, la Biblia fue escrita para las personas que vivieron antes del 70 finalmente. Y si es así, entonces la iglesia es una ficción desde esa perspectiva. El pueblo de Dios hoy en día es una fantasía. Y en realidad ellos son más, si van a ser consistentes con una hermenéutica preterista, los solo Israel son más consistentes que los preteristas totales en ese sentido. Entonces, si el día final ya ocurrió en el pasado, no somos parte de ese número y lo que creen ellos es que hemos sido resucitados en algún sentido en el pasado. Y obviamente obligados a negar el aspecto físico de la resurrección, no solamente afecta a los creyentes, no solamente afecta la idea de nuestra futura resurrección, sino también afecta la misma resurrección de Cristo. Y aquí es donde ellos se empiezan a redefinir y a jugar con la cristología. Y hoy otra vez, todo esto no ocurre porque ellos tienen un deseo de reinterpretar todo esto. El problema es que ellos empiezan con una cierta hermenéutica y eso los lleva a tener que reinterpretarlo todo. Y finalmente el problema es que la resurrección nuestra resurrección en las Escrituras está ligada a la resurrección de Cristo.
Entonces, por ejemplo, 1 Corintios 15, versículos 13 y 14 dice, y si no hay resurrección de los muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también la fe de ustedes. Entonces, la resurrección de Cristo para Pablo es la aseguranza de nuestra resurrección futura. Por eso Pablo dice en Colosenses 1:18 que Cristo es el primogénito de entre los muertos, ¿cierto? Él es el primero, Él fue y resucitó antes de nosotros y de esa manera eso nos muestra, así como Él resucitó, nosotros vamos a resucitar en el día final. Esa es la esperanza cristiana. Filipenses 3:21, el cual, refiriéndose a Cristo, transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a Él mismo. Entonces, si la resurrección de Cristo fue una resurrección física, entonces nuestra resurrección también debe ser física. Ahora, como mencioné, los preteristas totales reconocen el problema y es por eso que tienen que redefinir incluso aspectos de la resurrección de Cristo. Porque históricamente el cristianismo ha afirmado que Jesús resucitó con el mismo cuerpo que tenía durante su vida terrenal. Un cuerpo glorificado sin duda, pero aún así era el mismo cuerpo. Por eso la tumba estaba vacía, ¿cierto? Por eso cuando llegaron a ver la tumba estaba vacía, no estaba el cadáver ahí. Y después ascendió a la diestra del Padre con ese mismo cuerpo resucitado. Y hoy para siempre Jesús sigue siendo el Dios hombre. O sea, la encarnación fue permanente. La encarnación no fue algo temporal. No es que Jesús se encarnó y después de hacer su obra acá en la tierra desechó su humanidad, sino que la encarnación fue permanente. Como dice el teólogo Mark Jones al respecto, dice, debemos afirmar que el cuerpo de Cristo resucitado no era del todo diferente al que adquirió en la vientre de María. Si no fuese así, no sería una verdadera resurrección. Ahora, y esto está ligado también al significado de la palabra anastasis y a lo que es la resurrección. Es algo físico. Y es por eso justamente que cuando Pablo menciona la resurrección en Hechos capítulo 17, los griegos tienen problema con eso, porque ellos despreciaban esta idea de una resurrección física, porque pensaban que la materia finalmente era maligna y lo mejor era ser un espíritu puro, separado de lo material. Pero esa no es la mentalidad hebrea o la mentalidad cristiana. Y bueno, la confesión de Westminster afirma algo similar en capítulo 8, sección 4. Dice, al tercer día resucitó de entre los muertos con el mismo cuerpo en el que sufrió, con el cual también ascendió al cielo. Y ahí está sentado a la diestra de su Padre, intercediendo y al fin del mundo retornará para juzgar a los hombres y a los ángeles. Entonces, Don Preston, por ejemplo, enseña que la resurrección, el cuerpo físico de Cristo fue reanimado, ¿cierto? Entonces, Cristo sí resucitó de cierta manera con ese cuerpo físico y estuvo los 40 días, ¿cierto?, con ese cuerpo físico, pero después, cuando Él estaba ascendiendo a la diestra del Padre, botó el cuerpo en el camino, básicamente. Ese cuerpo lo descartó. Entonces Jesús en el cielo ya no tiene el mismo cuerpo. Y de hecho ya no tiene un cuerpo en el sentido normal de hablar de un cuerpo. Entonces, bueno, otro dice como Ed Stevens, tiene un cuerpo, pero un cuerpo espiritual, pero también ahí entra todo un problema de qué exactamente están definiendo por cuerpo a esa altura. Ahora, esto también finalmente por necesidad
lo que estoy hablando acá principalmente son las implicancias de estas ideas. O sea, si ustedes quieren ir por ese camino, si quieren decir que Cristo ya volvió y todo esto ya pasó, que toda la profecía pasó, van a tener que lidiar con estos puntos. Incluso afecta el tema de la salvación y cómo entendemos eso. El concepto de una santificación progresiva, por lo menos, o una futura glorificación. Estos son todas cosas tradicionalmente futuras para el cristiano. Pero desde esta perspectiva, todo está cumplido. Entonces, lo único que queda por delante es la muerte. Entonces, Preston y otros hablan de que el hombre hoy en día en Cristo ya está glorificado en un sentido. Y después nos explica, bueno, entonces si estoy glorificado, ¿por qué peco todavía? ¿Cierto? Y hay un montón de problemas que vienen con esta idea. Y si ya estoy glorificado ahora, ¿por qué no puedo manifestar eso ahora? ¿Por qué lo tengo que esperar para el cielo para manifestar esa glorificación? Si estoy pecando ahora como hombre glorificado, ¿qué dice que no voy a pecar en el cielo como hombre glorificado? De hecho, y hay unos pocos, no mucho, pero hay algunos pocos preteristas totales que hasta han dicho, bueno, sí, quizás en el cielo vamos a seguir pecando. Porque si no, tenemos que admitir que todavía hay algo futuro. Todavía tenemos que admitir que hay algo que Dios todavía tiene que hacer con nosotros. Entonces, estos son algunos de los problemas o de las maneras que el preterismo total y esa hermenéutica de decir que todas las profecías bíblicas ya están cumplidas, lleva a unas distorsiones importantes en cuanto a la teología. Ahora quiero hablar, obviamente hay mucho más que podría hablar al respecto, pero estos son algunos de los temas que quiero enfatizar. Más que meterse en todos los pasajes y discutir con todos los argumentos, es decir, mira, si alguien quiere seguir este camino, ok, son libres de hacerlo. Pero estos son las cosas que van a tener que abandonar. Podríamos decir que es la letra chica del preterismo total. Porque la mayoría de los preteristas totales no empiezan con este tema. Ellos empiezan a hablar de la escatología, empiezan a hablar de, pero es que todo esto se cumplió en 70 y lo otro. Y se convencen de esa parte y después miran atrás y se dan cuenta que van a tener que distorsionar toda esta otra doctrina cristiana para acomodar sus nuevas conclusiones. Y como ya muchas veces están comprometidos con esa causa, muchos están dispuestos a hacerlo. Esta semana tuve el privilegio de tener una videollamada con un hermano que se llama Sam Frost. Y Sam Frost era era una figura importante en el movimiento preterista total. Escribió varios libros, contribuyó a varios libros y era un autor importante del movimiento. Pero él en el 2010 abandonó el preterismo total, se dio cuenta del error que había cometido. Y entonces desde el 2010 él volvió al cristianismo en ese sentido. Y esta semana estuve una hora conversando con él sobre estos temas, ¿cierto? Conociendo un poco más de su experiencia y lo que él había vivido. La verdad me encantaría poder haberlo entrevistado para esto, pero lamentablemente no habla español, entonces eso se pone un poco complicado. Pero para él, o sea, por un lado es bueno haber recorrido ese camino porque ahora puede advertir a otros del peligro de lo que él estaba involucrado, pero por otro lado también se arrepiente de mucho de lo que él ha contribuido. De hecho, Don Preston hasta el día de hoy todavía vende uno de sus libros, uno de los libros de Sam Frost, a favor del preterismo total. Y Sam le ha pedido que lo deje de vender, pero Don lo sigue vendiendo. Ahora,
esto es un poco del panorama de qué es el preterismo total y quizás espero que algunos de ustedes por lo menos habrán entendido por qué personalmente me preocupa que una publicadora cristiana evangélica vaya a publicar un libro desde esta perspectiva. Espero que por lo menos les habré ayudado a entender que esto no es simplemente una perspectiva más en cuanto a la escatología, porque, por ejemplo, yo hablo mucho de la diferencia entre el postmilenialismo, amilenialismo, premilenialismo, y todas esas posturas hay diferencias en cuanto a al tiempo antes de la segunda venida y a algunos otros aspectos. Pero todos estamos de acuerdo en que Cristo va a volver, todos estamos de acuerdo en en las doctrinas que he mencionado hasta este punto. Entonces, pero esto es algo totalmente diferente, como vengo diciendo. Y bueno, cuando en ese post, ¿cierto?, de Mauricio, cuando empecé a señalar que el preterismo estaba en contradicción con el cristianismo histórico, habían muchas personas, o varias personas por lo menos, que tenían problemas por eso. Por ejemplo, una persona ahí dijo, hablas como si fueras un tipo de filtro cristiano o atalaya, que acaso en tu iglesia no saben leer o discriminar. Eso de debo advertir, al menos a mí no me adviertes nada. Aprendí a leer hace rato y no vienen, y no vienen con cuentos. Entonces, esa es la calidad, algo de la calidad de respuestas ante esto. Ahora, al parecer, para esta persona, todos los apóstoles que escribieron advirtiendo al pueblo de Dios sobre falsos maestros, todos ellos eran unos cerrados de mente, unos que se creen dueños de la verdad, no sé qué más desde esa perspectiva. Entonces, la realidad es que en ese sentido, si tomamos esa postura, incluso el libro de Judas ya no tendría mucho sentido, porque ese libro pasa advirtiendo al pueblo de Dios en contra de falsos maestros. Y supongo que que el pueblo de Dios sabía leer. Entonces, si el pueblo de Dios sabía leer, ¿cuál es la necesidad de advertir en ese caso? Entonces, y el otro punto que se repetía mucho era, pero es que tú no has leído el libro, entonces no puedes opinar al respecto, básicamente. Estás el jefe ahí de Kerugma dijo que se está efectuando esta discusión sin fundamentos, como siempre, la gente habla sin leer. Ahora, como ya mencioné antes, el autor dijo claramente que era preterista total, por eso no tengo ningún problema en ese sentido con el autor, él fue honesto, dijo, yo soy preterista total, creo que la segunda venida ocurrió en el año 70, y como ya mencioné, esas ideas no las inventó este autor, esas ideas venían de otros, finalmente. Entonces, para mí, que Kerugma se enoje por eso es como si ellos anunciaran mañana que van a publicar un libro escrito por un miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, por ejemplo, y después de preguntar si el autor cree lo que cree la religión mormona, alguien hacer una crítica hacia eso. ¿Acaso nadie puede criticar antes de ese libro, por ese supuesto libro mormón, por ejemplo, antes que se publique? No, obviamente se puede hacer una crítica porque la doctrina mormona es algo que se puede estudiar, es algo que no es algo nuevo en ese sentido. Ahora, quizás, volviendo a este autor preterista total, quizás él va a tener su propia manera de lidiar con estas cosas, pero nada de eso quita la realidad que va a tener que enfrentar todas las distorsiones doctrinales que acabo de mencionar. Va a tener que lidiar con la resurrección de los muertos, va a tener que lidiar con la segunda venida, va a tener que lidiar con la cristología, todos estos puntos va a tener que modificarlos de una u otra manera.
Y finalmente, bueno, algo que fue constante en todo eso era que la gente de Kerugma estaba diciendo que básicamente ellos no se hacen responsables por el contenido. Habla con el autor. Nosotros no nos hacemos responsables aparentemente por los libros que publicamos. De hecho, el director ahí dijo, hermano, tú peleas con las personas equivocadas, como Mauricio te indicó. Ni él, ni yo, ni nadie del equipo de Kerygma es preterista total. Tú debes debatir con el autor del libro si te sientes muy salsa. Y bueno, ahí aprendí otra frase interesante. Entonces, incluso en otra parte me acusaron de tener miedo al autor de este libro. Y como ya dije, mi problema no es con el autor. O sea, y tampoco me interesa debatir con un autor de un libro que ni siquiera ha sido escrito o ni siquiera está publicado a estas alturas. Mi problema es que es con Kerygma, con una supuesta editorial conservadora, publicando un libro que distorsiona tanto la fe histórica cristiana. Entonces, de hecho, como ya mencioné antes, Kerygma dice que es una editorial líder en la publicación de literatura cristiana académica en español. Y yo me pregunto, ¿cómo es que ellos definen la literatura cristiana académica? ¿Hay un marco de ortodoxia? Ellos dicen, no, nosotros somos una publicadora, nosotros no necesitamos adherirnos a alguna credo o confesión en cuanto a lo que publicamos. Quizás personalmente somos cristianos ortodoxos, pero eso no nos debería limitar. Entonces yo me pregunto, ¿qué tan así realmente están dispuestos a llegar en cuanto a la lógica de esa conclusión? Porque, por ejemplo, o sea, podríamos, y yo di algunos ejemplos de esto en el comentario y recibí una respuesta interesante. Podríamos hablar de un libro como este, Queering Christ, que es un libro escrito por un homosexual, un sacerdote, ex sacerdote católico homosexual que... no voy a repetir lo que sale en ese libro, pero es algo bastante asqueroso y blasfemo en cuanto a la persona de Cristo. Ahora, Robert Goss es un académico. Robert Goss, de hecho, tiene un doctorado en teología de Harvard University. Robert Goss tiene más credencial que cualquiera de los que están involucrados en esta conversación. Pero no por eso su libro deja de ser una aberración, blasfema. Y no porque dice ser cristiano y sus credenciales académicas son mejor, están ahí, me imagino que van a publicar su libro. Y podría dar otros ejemplos, quizás uno más... quizás más controversial casi, podríamos hablar de este otro libro de James Brownson, que justamente yo mencioné como ejemplo en la publicación. James Brownson escribió este libro hace unos años defendiendo la homosexualidad como algo aceptable, un comportamiento aceptable dentro del cristianismo. Ahora, James Brownson es profesor de Nuevo Testamento en el seminario Western. James Brownson tiene un doctorado de Princeton University. Es profesor de Nuevo Testamento y todo lo demás. Tiene las credenciales, incluso está enseñando en una institución evangélica, entre comillas. ¿Pero acaso Kerygma va a publicar ese libro? No lo creo. Y por eso me llamó mucho la atención del comentario del director de Kerygma, porque me dijo, Nathan Anderson, Kerygma es una editorial conservadora, jamás publicaría una defensa al homosexualismo. Y después, bueno, dijo, creo que tu nivel de comprensión de diálogo es muy limitado y algunos otros insultos, pero el punto principal es que no, nosotros somos conservadores, nosotros nunca publicaríamos tal cosa. Y aquí es donde yo creo que tienen un serio problema. Porque Mauricio repetía mucho en esta conversación la frase de honestidad intelectual. No, es que nosotros honramos la honestidad intelectual.
A esta altura yo le voy a pedir simplemente que sean honestos. Porque si van a ser honestos, los dos sabemos que ellos no están dispuestos a publicar cualquier libro cristiano intelectual, ¿cierto? Y de hecho, claramente no están dispuestos, según el director, no están dispuestos a publicar libros revisionistas sobre la homosexualidad. Justamente porque, bueno, probablemente porque no están de acuerdo con eso, pero también porque saben que sus clientes no lo aceptarían. Esa es la realidad. Entonces, la idea de que ellos no se hacen responsables por lo que publican y no habla con el autor, nosotros solamente lo vendemos, es ridículo. Es ridículo. No puedes decir, no, nosotros esto sabemos que es veneno, sabemos que es malo, pero nosotros solo lo vendemos, ¿cierto? El problema es los que consumen. Claro, ese argumento es bastante viejo. Entonces, obviamente tienen una responsabilidad en cuanto a lo que ponen en el mercado. Y especialmente, y este es un punto importante, ni siquiera estamos hablando de una obra académica reconocida, ¿cierto? Que están traduciendo al español, que es una parte importante en el mundo de la academia, que tiene quizás un valor por ese lado, ¿cierto? Ellos están hablando de publicar una obra original. Y incluso el argumento de que es una postura importante en la academia carece de cualquier evidencia. O sea, ¿dónde están los académicos preteristas totales importantes hoy en día? ¿En qué seminarios enseñan? ¿En qué instituciones están? O sea, yo hablé con Sam Frost y le pregunté, Sam, ¿tú conoces algún académico importante, preterista total en este momento, connotado, que está...? Y él dijo, no. Él dijo, de hecho, cuando yo llegué al movimiento, una de las cosas que era importante para ellos era que Sam tenía más credenciales académicas. Y por eso él fue importante, porque él le dio un poquito de credibilidad al movimiento. Pero después Sam abandonó el movimiento y se llevó sus credenciales con él, en ese sentido. Entonces, incluso Sam me dijo, y ni siquiera algún preterista total ha alcanzado publicar con alguna editorial importante en ese sentido. Casi todos los libros son sus propias editoriales o sus propias operaciones, por así decirlo. Y si vamos a hablar y esto lo encuentro muy, muy interesante porque si han seguido publicaciones Kerugma saben que uno de los autores importantes para ellos es William Lane Craig. Y si conocen William Lane Craig, bueno, por uno saben que yo no soy el mayor fan de William Lane Craig. Los que me han seguido alguna de mis clases saben eso probablemente. Pero en este punto estoy bastante de acuerdo con William Lane Craig, porque él no lo ve como una postura más simplemente, él lo ve como algo peligroso. De hecho, en una de sus clases, él cuenta la anécdota, cuenta la historia de cuando él estaba en Wheaton College, cuando él estaba en la universidad, uno de sus compañeras empezó, y él decía en ese tiempo que ella era muy... se veía como una persona muy piadosa, que amaba a Cristo y todo lo demás. Y ella se empezó a meter en este tema del preterismo total. Y eso la llevó a finalmente abandonar la fe por completo. Ella hoy en día es atea. Esa es una de las anécdotas que cuenta William Lane Craig en cuanto al preterismo total. Y incluso en cuanto a las iglesias y todo esto, Sam Frost dijo que a lo más quizás hay unas 6 o 7 iglesias chicas que quedan que son preteristas totales. Entonces, finalmente a esta altura, los mejores días del hiperpreterismo ya pasaron. Al final, si Kerygma publica este libro, lo único que van a estar haciendo es reviviendo esta herejía que está muriendo, más que dar al mundo habla hispana un vistazo de los debates relevantes al mundo académico evangélico en ese sentido. De hecho, había otra persona ahí que no sé si está asociado con
con querigma o no, pero me llamó mucho la atención lo que dijo, porque dijo, yo soy testigo de lo que dices, Mauricio. Posiblemente Leopoldo sea el más informado, conciso y mejor intérprete del libro del Apocalipsis desde una perspectiva preterista radical en Latinoamérica. Lejos de desmerecer su obra por su propuesta audaz, considero que todos aquellos que escriban sobre escatología en los últimos años, especialmente sobre Apocalipsis, tienen por obligación consultar su libro. Entonces, según Antonio, este es el libro que, o sea, todos los que realmente son académicos, todos los que realmente saben del tema, tienen pero por obligación de consultar este libro preterista total. Y esta propuesta audaz. Ahora, por otro lado, me llama la atención que N.T. Wright, otro teólogo importante, podríamos decir, en ese mundo académico evangélico, N.T. Wright, ¿saben cómo N.T. Wright describe el movimiento preterista total? Porque ellos usan algunos de sus escritos, entonces en uno de sus libros él responde a ellos. Y principalmente responde a ellos con una palabra. Dice que es un movimiento bizarro. Eso es textual lo que dice N.T. Wright en cuanto al preterismo total. Y de hecho le dedica un párrafo a responder a esa postura. Entonces, al parecer, quizás N.T. Wright no está enterado sobre las últimas tendencias entre los eruditos. No sé, quizás tiene que hablar con Antonio Jesús para aclarar ese punto. Ahora, esto es obviamente para mí un tema totalmente secundario, porque finalmente el hecho de que algo tenga credenciales académicos no quita a que sea una aberración en muchos casos. Entonces, ponerle algo en la etiqueta académica, aun si realmente hubieran cientos de preteristas totales enseñando en los seminarios y todo lo demás, eso no cambiaría el hecho de que esto es algo que se aleja totalmente del cristianismo histórico. Y que en ese sentido, el ponerle la etiqueta académico no quita para nada la responsabilidad del cristiano de denunciar a los falsos maestros, no de publicar sus libros. O sea, el decir, es que nosotros no somos una iglesia, nosotros somos esto y lo otro, eso no cambia la responsabilidad que tiene el cristiano a no propagar la falsa enseñanza, a no promocionar a falsos maestros. De hecho, un ejemplo que podemos ver es, en los tiempos de Juan habían personas enseñando doctrinas que eran anticristo, y así lo describe él en sus cartas, diciendo que en realidad Jesús no había venido en la carne. Esta gente con tendencia gnóstica. ¿Cuál fue la respuesta de Juan? Juan no dijo, bueno, es que ellos tienen me intriga su propuesta audaz, ¿cierto? Y creo que todos los estudiantes serios de las Escrituras tienen que consultar a estos eruditos gnósticos. No creo que esa fue la respuesta de Juan. Su respuesta fue bastante diferente. En 2 de Juan 1, 10 y 11 dice, si alguien viene a ustedes y no trae la enseñanza, no lo reciban en casa, ni lo saluden, pues el que lo saluda participa en sus malas obras. Ahora, rápidamente, algunos han tomado esto de manera bastante literal. Dicen, no, esto simplemente significa que de ninguna forma puedes hablar con falsos maestros y algo así. Pero yo creo que sería justo decir que la mayoría de los intérpretes no lo entienden tanto de esa manera, sino que lo que pasa es que estos falsos maestros viajaban de ciudad en ciudad, propagando sus falsas enseñanzas. Y obviamente, ¿dónde iban a propagar estas enseñanzas? A las comunidades cristianas, a los cristianos, que finalmente la mayoría se reunían en casas y todo esto.
pero necesitaban una base de operaciones, o sea, ellos llegaban a un nuevo pueblo y necesitaban un lugar para instalarse, para quedarse, para desde ahí poder compartir sus enseñanzas con la gente en esa ciudad. Y lo que Juan está diciendo es, no les des una plataforma, finalmente no participes en sus malas obras. Ahora, en este caso está hablando de, y bueno, hay varios comentaristas hablan así, pueden ver Matthew Henry, Albert Barnes y todo lo demás. Y el punto es ese, como cristianos nosotros no podemos participar en, en propagar la falsa enseñanza, finalmente. Podemos ser amables, podemos predicar el evangelio, podemos hacer muchas cosas, pero de ahí a publicar un libro de un falso maestro, o sea, para mí eso no tiene pero absolutamente ni pie ni cabeza. Para mí eso es ir totalmente en contra de la enseñanza apostólica en este punto. Ahora, la única solución que tienen es decir, no, esto realmente no es falsa enseñanza, realmente no es tan malo y todo lo demás, pero ahí estarían contradiciendo finalmente todos los credos históricos de la Iglesia, estarían contradiciendo a los mismos eruditos que muchos de ustedes estiman, ¿cierto? Como N.T. Wright o otros. Entonces, a mí me parece un serio problema esto. Y como les digo, mi tema no es tanto con las personas que están enseñando estas cosas. Ellos están convencidos de su tema. O sea, desde el principio yo no tengo ninguna expectativa necesariamente de que algo que yo voy a decir en este tiempo va a convencer a estas personas solamente ahora de salir de este movimiento. Ahora, no los doy por perdido tampoco. Yo espero que el Espíritu de Dios obre en sus corazones. Y eso era algo que me decía Sam, era como, había un momento donde el Espíritu de Dios realmente sentía en mi corazón que ya no podía seguir viviendo esta mentira, que lo que yo estaba haciendo era malo, era maligno realmente. Y tuve que abandonarlo todo. Sam tuvo que abandonar todo. Imagínense, todos años publicando libros, empezando una iglesia, armando todo este tema para finalmente tener que admitir estaba equivocado todo ese tiempo. Yo espero que los que están escuchando esto, que quizás se han metido en estas cosas o están pensándolo, no tengan que recorrer ese camino. Y finalmente, solamente quiero dejarlos con el consejo de Pablo a Timoteo, en 2 Timoteo 2, 16 al 18. Dice, evita las palabrerías vacías y profanas, porque los dados a ellas conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra o conversación se extenderá como gangrena. Entre ellos están Himeneo y Fileto, que se han desviado de la verdad, diciendo que la resurrección ya tuvo lugar. ¿Suena familiar? Trastornando así a la fe de algunos. Entonces, la enseñanza que se está propagando está trastornando la fe de algunos. Y yo lamento mucho si alguna persona ha escuchado algo que yo he enseñado en relación al preterismo parcial y eso lo ha llevado a negar la resurrección y todo lo demás. Realmente es un tema serio, yo no lo tomo a la ligera. Y esto no lo digo con odio en mi corazón por nadie, no lo digo de manera resentida, pero realmente este es un tema de vida o muerte. Y realmente espero que podamos tomar en serio estas cosas cuando vienen estas falsas doctrinas y llegan a la iglesia de Cristo. Muy bien, hermanos. Eso es más o menos lo que quería convertir en este tiempo. Ya llevamos 1:20. Espero que haya podido ser de algo de edificación, ¿cierto? Mi punto o mi deseo de hacer esto no es de
de simplemente causar polémica o pelea o esto y lo otro, sino yo por lo menos veo esto como un tema serio, ¿no? La palabra hereje no es una palabra que yo uso a menudo, no es una palabra que ando lanzando todo el día, pero yo creo que este es un tema muy, pero muy serio y espero que en ese sentido eh, cada uno de ustedes pueda considerar estas cosas. Yo no sé lo que van a hacer la gente de Kerugma, yo no tengo idea ni siquiera si van a ver este video. Por los comentarios lo veo algo improbable, pero de todas formas, ellos son libres, ellos tendrán que responder ante su Señor por sus decisiones. Pero a los que están escuchando, a los que están viendo en este momento, yo les pido no tomar estas cosas a la ligera. Así que muchas gracias por su tiempo y espero que Dios les bendiga y que esto haya sido un tiempo de edificación.